Y hoy día quiero hablar de un tema que, bueno, lo he titulado Tu arca de testimonio. Y quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, para más o menos situarnos en qué parte, porque algunos estudiosos, intérpretes de la Biblia nos dicen que Apocalipsis, algunas cosas hablan del pasado, ¿no? Otras cosas hablan del futuro y otras cosas son como eternas, que siempre están en el cielo, ¿verdad? Y dice, desde el versículo 17, dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces vemos acá que sí es una profecía del futuro, digamos, cuando sea ese tiempo, dice, en el que ha llegado el tiempo donde vas a juzgar, ¿verdad? Y dar galardón a tus siervos. Y también vemos que es algo eterno, cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y entonces es como Juan pudo ver algo y se abrió en el cielo su templo. ¿Y qué es lo que vio él? Dice el arca de su pacto. Entonces sabemos que el arca de su pacto es algo eterno, es algo que está siempre presente delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da el modelo a Moisés para construir el arca del pacto, le dice, de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el cielo, ¿verdad? Le dice Dios a Moisés, le dice, de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el cielo, y entonces hazlo exactamente como te lo he mostrado. Y entonces, bueno, de verdad Moisés construye y manda construir lo que es lo que fue, digamos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo, Dios le indica a Moisés de poner este arca del pacto o el arca del testimonio, como lo nombra. Y entonces vamos a ver en Éxodo 25:16 un poquito que se describe cómo lo debía construir. Vamos a Éxodo 25:16. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el
propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, la pieza central de toda esta construcción que Dios le mandó a Moisés hacer era este arca del testimonio, era el arca del pacto. Y me parece tan interesante que en Apocalipsis, cuando se abre el templo, lo primero que se menciona es el arca del testimonio y el arca del pacto. Entonces el arca del testimonio, el arca del pacto, era un utensilio, era un elemento que le hacía recuerdo a Israel del pacto que ellos tenían con Dios, y le hacía recuerdo a Dios del pacto que Él tenía con su pueblo. Me parece tan interesante que Dios mismo se prepara y se construye esta arca de testimonio, y que está delante de Él en el cielo, que es como un recordatorio para Dios del pacto que Él ha hecho con la humanidad, de las promesas que Él ha dado al hombre. Y miren, yo estaba orando esta semana y Dios me dice que, Dios me mostraba que todos nosotros debemos tener guardado en nuestro corazón también un arca de testimonio, que nosotros somos templo. ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros somos templo. Estas cosas eran figuras de las que iban a venir, y hoy nosotros somos el templo de Dios, y tenemos que tener un arca de testimonio en nuestro corazón. Y 2 veces acá menciona, le dice, y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Y miren que no menciona cuál iba a ser ese testimonio. Después en Deuteronomio leemos que Dios sí le ordena a Moisés que ponga dentro del arca, porque el arca era hueca, tenía un espacio vacío. Dios le manda a Moisés que ponga las tablas de la ley. Y en Hebreos se nos revela también que habían 2 cosas más que estaban dentro del arca, que era una vasija llena de maná, que Dios les había dado de comer en el desierto. Todos los años que caminaron en el desierto, comieron del maná del cielo. Este era un alimento que caía todas las mañanas con el rocío de la mañana, y eran como hojuelas que los hijos de Israel levantaban todas las mañanas, guardaban en vasijas, y era su comida para todo el día, ¿verdad? Y no la podían guardar al día siguiente porque se podría, excepto el viernes, que recogían para 2 días, porque el sábado no debían trabajar, y el viernes recogían para 2 días, y de ahí comían todo el viernes y todo el sábado. Entonces vemos, y tenía una cosa más. Dios le dice a Moisés que ponga dentro del arca del testimonio la vara de Aarón que había florecido. Ocurre que los hijos de Israel un día se rebelan en contra de Moisés y contra de Aarón, que era su hermano, y Aarón, que Dios había escogido para que de su linaje siempre se eligiera el sumo sacerdote para el servicio del templo. Los hijos de Israel se rebelan contra Moisés y contra Aarón y le dicen: ¿por qué solo tú y solo de tu linaje se va a escoger al sacerdocio? Nosotros también queremos tener parte. Y entonces Dios le dice a Moisés, ya, quiero que tú cortes una vara de almendro para que represente a cada tribu. Y quiero que agarres estas varas y las guardes y las pongas en el templo. Y la vara de aquel que yo traiga una señal, ese es el sacerdocio que yo he escogido para siempre. Y entonces, cuando ponen las varas en la presencia de Dios y las sacan, la vara de Aarón le había salido flores y le había salido fruto, y todas las otras varas habían quedado secas.
Entonces Dios le dice, quiero que pongas esa vara dentro del arca. Y bueno, miren, era algo sobrenatural, ¿verdad? Porque bueno, a la piedra, ¿qué le va a pasar? ¿No? Pero la vasija con maná se mantenía fresca y estaba dentro del arca. Y esta vara con flores y frutos también se mantenía intacta dentro del arca del testimonio, ¿no? Pero entonces yo quiero hablarles esta mañana de estas 3 cosas que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, que son 3 cosas que representan en nuestras vidas, que tenemos que tener guardados siempre en nuestro corazón como un arca de pacto y de testimonio. Bueno, tenemos un arca, pero ¿qué cosas vamos a guardar dentro? Entonces, miren qué interesante lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces quiero leerles acá, en esta otra versión, interesante lo que dice con respecto a sed sobrios y velad. ¿Qué he dicho? Primera de Pedro, ¿dónde estamos? 5, 8. Dice, estén bien equilibrados y siempre alertas, porque su enemigo, el diablo, está rondando incesantemente como león rugiente, buscando una presa a quien devorar. Y el Señor me decía que me hablaba acerca del día malo, y voy a tocar algunos versículos acerca del día malo. Pero miren, yo entendía esto del arca del pacto como un botiquín de emergencias que tú guardas. Las mamás siempre tenemos en la casa nuestro botiquín de emergencias. Aquí la enfermera nos dirá, ¿no? Tenemos algo con que desinfectar la herida, ¿verdad? Tenemos un calmante. Me acuerdo que yo tenía mis pomadas para los golpes, ¿no? Mi árnica, mi Bengay, mi aceitito de molle. Tenía alguna pomada para quemaduras, ¿sí? Después tenía desinfectante, curitas, no podía faltar, y mentizán, porque ese también era para todo lo que les pasaba. Mami, me he caído, ponme mentizán, me decían. Y yo, bueno, ya, no, si con eso se iban a sentir mejor, bueno, pero, y obviamente como papá, ¿qué es Orlandito? Sí o sí, para bajar la fiebre, ¿no? Eso no puede faltar en la casa, sí, porque la fiebre es algo muy peligroso en los niños. Entonces, calmante y para bajar la fiebre, ¿verdad? Tal vez gotitas para los oídos, y dependiendo si tu hijo tiene alguna fuerte alergia, también vas a tener un antialérgico, ¿verdad? Pero esos son como esenciales. Una familia que tiene bebés, no le pueden faltar esas cosas en la casa, ¿verdad? Ahora, si tú eres uno que le gusta ir off-road, ¿qué no te puede faltar, Juan Carlos, en tu carro? Una gata, ¿no? Una llave, ¿sí?
una llanta de repuesto. Tenía un amigo que no viajaba sin una correa para el motor porque se le calentaba y se le reventaba, y ya le había pasado en medio del altiplano, no sé dónde, que se le reventó la correa y era así como que ahora ¿dónde consigo una correa? Bueno, ¿verdad? Si eres un músico, ¿qué no te puede faltar? Tal vez, si te gusta la guitarra, un juego de cuerdas, un aparatito para afinar tu guitarra. Como me acuerdo una tarde, el David me dice, Vesna, acompáñame, tengo que ir a comprar algo. Entonces estábamos diciendo, ¿qué quería? Un trapito para limpiar su guitarra. Pero tenía que ser el trapito especial, ¿no? Entonces, miren, todos tenemos, ¿sí?, este kit de emergencias. Y yo pienso que estas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, en esta arca del pacto, tiene que ser nuestro kit de emergencias. Miren, el corazón humano es engañoso, dice la Biblia. Y cuando nosotros pasamos por situaciones de cambio, cuando estamos por situaciones también donde tenemos que permanecer o perdurar en algo por mucho tiempo, por ejemplo, digamos, el colegio, ¿no?, que ya son 12 años que vas al colegio, o la universidad, que es examen tras examen y viene otro semestre, o no sé, tal vez el hacer tu tesis, que es algo que te está ahí costando. Hay días que desfalleces en tus fuerzas, en tus ánimos, que despiertas más desanimado. A veces como mamás, ¿no?, cuando estamos con nuestros bebés y se vuelven a enfermar y otra vez al médico, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, digamos, no vamos a estar luchando con esto? Y entonces hay días que nos despertamos desanimados y tenemos que tener un plan de emergencias para esos días. Porque miren, yo pienso que eso es lo que el diablo está buscando cuando dice, el diablo como león rugiente busca a quien devorar. Ustedes saben que los leones no atacan al más fuerte de la manada. Tampoco atacan a los bebés porque saben que los más fuertes de la manada van a defender a los bebés. ¿Saben a quiénes atacan los leones? Cuando ven algún animalito que está herido, o tal vez está enfermo, o tal vez está debilitado porque deshidratado o no ha comido suficiente, el león dice, ahí tengo mi oportunidad. Porque el león no va a gastar sus fuerzas en ese calor abrasador de la sabana africana. No va a gastar su energía, sus fuerzas, sus calorías yendo detrás de así como que hay allá arriba. Bueno, está bien. Entonces el león no va a gastar sus fuerzas para atrapar para correr y ir detrás de un ñu que es más veloz que él posiblemente, más ágil definitivamente, y para saber que no va a agarrar nada, ¿no? Y además que el león también puede correr muy rápido, pero se cansa y ya tiene que parar y descansar y recuperar fuerzas, tomar agua. Y no es como el ñu que agarra un poquito de pasto, ¿no?, y ha recuperado sus calorías. El león tiene que comer carne, ¿verdad? Entonces tiene que medir contra quién va a ir. Entonces va contra los enfermos, los débiles. Entonces, ¿qué creen que el diablo, si es como león rugiente, hambriento, buscando a quién devorar? Es ahí, en esos días que yo le llamo, en esta prédica lo vamos a llamar el día malo. Son en esos días donde te sientes desanimado, donde tal vez has luchado para sacar adelante un proyecto y no te ha salido bien. Tal vez, no sé, como mujeres, tus hormonas están un poquito ahí abajo y ¿no?, te sientes frustrada, te sientes desanimada y entonces
es como un olor que Satanás puede sentir, ¿sí? Después, en cambios muy fuertes en tu vida, tal vez cuando tus hijos se van a estudiar, cuando tú te has graduado del colegio, te has graduado de la universidad, ¿qué vas a hacer? ¿No? Tienes que tomar una decisión. Cuando tal vez alguien te ha fallado, ¿no? Un divorcio, el nacimiento de un nuevo hijo, o tal vez tú estás en tu casa y es un hermano que se ha ido y todas las cosas están cambiando en tu casa, ¿verdad? O un amigo, o algo que le ha pasado a un amigo muy duro y tú te cuestionas y te preguntas, o puede ser algo muy duro que te ha pasado a ti. Has perdido un hermano, has perdido una madre, has perdido un padre, ¿no? Puede ser una enfermedad, una información repentina que te han dado, ¿no? Puede ser un juicio, puede ser una pérdida, puede ser un robo, muchas cosas, se dan cuenta, y que enfrentamos en esta vida. Y esas cosas pueden fácilmente, dependiendo del estado en el que esté tu alma, pueden desanimarte, pueden hacerte cuestionar. Miren, hay personas que han sufrido un gran, por así decir, un terremoto en su vida, cosas se han movido, han tenido una gran pérdida y se han empezado a cuestionar su misma existencia. Se empiezan a cuestionar la existencia de Dios, te empiezas a cuestionar a este mundo, te empiezas a cuestionar por qué haces las cosas, por qué estás aquí, por qué debes seguir intentando, por qué eres lo que eres y haces lo que haces. ¿Les ha pasado? Sí, a todos nos ha pasado, todos pasamos por esos tiempos. Ahora miren, por eso me parecía tan interesante cuando decía en primera de Pedro 5, dice, estén bien equilibrados. Porque ¿qué pasa en esa situación? Es un desequilibrio, ¿verdad? Y tu alma no sabe dónde correr, no sabe qué recurrir, no sabe a qué recurrir. Y miren, es un tiempo muy peligroso porque ahí es donde el diablo viene con tentación. Miren, el diablo necesitaba tener a Jesús en el desierto 40 días sin comida, sin agua, sin compañía, para tenerlo suficientemente débil como para poder procurar tentar a Jesús. ¿Ustedes creen que el diablo se animaba a tentar a Jesús cuando estaba rodeado de sus 12 discípulos, de sus hermanos, de su madre, de su comunidad, comiendo rico, descansando? El diablo no era nada, ¿sí? No se podía ni acercar a Jesús en esa circunstancia, pero teniéndolo solo, hambriento, desfalleciendo su cuerpo ya en el desierto, y el diablo dice, tal vez tengo una oportunidad, y se acerca a Jesús para tentarlo, ¿verdad? Entonces miren, dice, vuestro adversario. Entonces el diablo viene a chequear, a ver cómo van las cosas. Hoy día no, hoy no es mi oportunidad, ¿no? Entonces son en esos días en los que estamos flaqueando, en los que nuestra alma, nuestra mente nos quiere jugar una mala jugada, en el que nosotros tenemos que tener estos elementos a los cuales podemos correr. Y tú tienes que saber, ¿sí? Yo tengo un librito que no es mi libro de devocional, pero yo le llamo mi libro de oración y de promesas, ¿no? Y ahí solo anoto algunos pasajes de la Escritura y algunos testimonios que son como pilares en mi vida. Y cuando estoy muy desanimada, voy a mi libro y abro una hoja y leo, porque son cosas que me hacen recuerdo de momentos, ¿no? Es un arca del testimonio de momentos que he tenido con Dios, en el que Dios ha marcado mi vida. Entonces, vamos a ver estos tres elementos que todos ustedes hoy día tienen que decidir, ¿ya? Van a decidir 3 cosas a las cuales ustedes pueden correr
en el día malo, ¿ok? Vamos, primero, lo que estaba en... no era lo primero que metió Moisés, pero es lo primero que yo quiero tocar, ¿ya? Dice el maná, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa el maná hoy en día? Y para mí el maná representa una provisión sobrenatural, ¿verdad? Todos tenemos un testimonio. Todos podemos recordar alguna vez en la que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Ha traído algo, una provisión que de otra manera tú no la podrías haber adquirido. O sea, una salvación, un día en la que Dios salvó tu vida, ¿verdad? Entonces todos tenemos, y Dios trae esos testimonios a la vida de todos. Puede ser que no siempre y en cada circunstancia Dios se mueve de esa manera, pero todos tenemos el recuerdo y el testimonio de una ocasión en la que el Señor nos trajo una provisión. Puede ser de salud, puede ser alguna vez que Dios te ha sanado, puede ser una provisión de ánimo, puede ser alguna vez en la que estabas muy mal y Dios te ha traído una palabra de ánimo a través de algún hermano o de alguien, ¿no? También puede ser una provisión económica, alguna vez que estabas muy mal económicamente o le estabas pidiendo algo a Dios y Dios de una manera sobrenatural se ha movido en tu vida para traer esa provisión, para pagar una deuda, para comprar un auto, para comprar una casa, para pagar tu matrimonio, para pagar tus estudios, algo. Entonces hay algo de la provisión sobrenatural de Dios en tu vida que tú puedes recordar. Tu esposo, tu esposa, ¿verdad? O puedes hacer una lista de todas estas cosas que Dios te ha dado. Y ese tiene que ser tu testimonio de maná, ¿verdad? Algo que Dios te dio en el desierto, cuando no había para ir a comprar al supermercado, pero Dios te lo dio. Ahora, el maná también representa la palabra de Dios, ¿sí? Miren, es muy difícil cuando estás deprimido y desalentado agarrar y decir, no, voy a leer 5 capítulos de la Biblia y me voy a animar. ¿Ustedes hacen eso? Bueno, el David tal vez, ¿no? Pero yo a veces agarro y digo, ay no, voy a leer la Biblia y ¿no? Va a ser una lista de cosas que tengo que hacer, que no he hecho bien, porque como dice mi maestro Derek Prince, él dice, tú lees la Biblia, pero la Biblia también te lee a ti, ¿no? Qué interesante. Entonces yo así como, Señor, no, ya sé que he hecho mal, ya sé que no debería, ya sé, entonces voy a leer la Biblia y no voy a sentir como esa reprensión, y a veces como que pero tienes que tú decidir antes, no después. Miren, cuando tú vas a hacer un curso para saltar de un avión en paracaídas, ¿sí? Antes, ¿no ve? Te explican cómo tienes que jalar la pita, en qué momento tienes que ver tu altímetro para ver en qué altitud estás, para jalar tu pita, ¿no? Primero saltas con un instructor varias veces y después ya te dejan saltar. Y 1000 veces te enseñan cómo jalar, que no sé qué, hacia dónde, si hacia arriba, si hacia abajo, si hacia la izquierda, hacia la derecha, que cuando jales te va a estirar este lado, no te va a estirar este lado. ¿Ustedes creen que sea importante entrar al curso antes de saltar? Yo quisiera entrar al curso antes de saltar. Entonces, miren, antes ustedes tienen que decidir. Y pueden decidir, ya, voy a leer el Salmo 23, porque ese sí es para dar ánimo. Voy a leer el Salmo 91, ¿no? Ese es todo positivo, toda la defensa de Dios. Tienes que decir, a ver, estoy deprimido, ¿qué voy a leer?
entonces voy a leer al profeta Jeremías, ¿no? Ay, no, qué grave, te vas a deprimir más, ¿verdad? Entonces, o Apocalipsis, y ahí, ay, ¿qué será? ¿Qué significa? El mundo se está cayendo sobre mi cabeza y de verdad que se va a caer, no hay esperanza para el mundo, no, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener y tienes que proponerte leer un poco. Cuando estoy así, yo agarro y digo, no, ya, voy a leer un versículo, voy a leer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es ese maná. Entonces es el arca del pacto, es a lo que tienes que correr en ese día malo. O cuando estoy enfrentando una batalla espiritual muy fuerte, cuando hay algo, hay un ataque de Satanás, entonces tengo que saber, no, voy a mi testimonio, he dicho, el Señor ha provisto para mí en ese entonces, hoy también lo puede hacer, Él lo puede hacer otra vez, ¿no? Entonces voy a la palabra, al maná, también a leer, Señor, dame una promesa para esta situación, dame algo que puedo yo masticar para, ¿no? Que me pueda fortalecer, que me dé fuerzas para esta batalla, para esta lucha. Entonces, está claro, ¿sí? El maná. Todos tenemos que tener. Y miren, sería bueno que ustedes anoten una promesa. Una promesa. Es interesante, yo tengo 2 versículos a los que va mi mente y ha entrenado a mi mente a hacer eso cuando estoy así. Me repito a mí mismo, Juan 6:68, cuando Jesús agarra y les dice a sus discípulos, bueno, ustedes también se van a ir. Cuando Jesús les dice, es necesario que coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. Y dice que sus discípulos se alarmaron y decían, palabra muy dura es esta, no la podemos recibir. Y cuando todos se habían ido, solo quedaron los 12 y Jesús les dice, ¿ustedes también se van? Y Pedro le responde a Jesús, le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, miren, cuando estoy así, no sé, enojada, frustrada, cuando estoy desesperada, cuando, parece que nada me distrae y nada quiero hacer porque quiero entrar en depresión y, también como reniegas con Dios y dices, bueno, si me pongo a orar, Dios me va a decir todas las cosas que he hecho mal y que debería hacer bien, y sí, ya sé que he hecho mal, y sí que debería haber orado más, y debería, ¿no? Todos los deberías están, cada vez te pesa más todas esas cosas. Y es como mi mente, he entrenado a mi mente a ir a ese versículo y digo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces le digo a mi alma, ¿dónde vas a ir? No, es como que me enfrento a mi alma y dice, ya has buscado en todos los lugares y nada te consuela y nada te llena. Mejor corre a los pies de Dios. Y ahí digo, sí, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Puede ser que me reprendas, puede ser que me riñas, pero después tú me vas a dar una palabra que me va a dar vida, Y corro a eso. A ese versículo. Es mi versículo. No sé, ustedes pueden buscar otro. Y el otro que tengo es Isaías 66:12. Ese tal vez no van a entender, pero es un versículo que el Señor me dio en un momento con el que me consoló en un momento de mucho dolor y de mucha soledad. Y bueno, les muestro como ejemplo, dice, ¿no? Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Y ese es otro versículo al que corre mi mente, porque me imagino a mí misma en los brazos de Dios. Dice, en los brazos seréis traídos, ¿no? Y en las rodillas seréis mimados. Entonces corro a ese lugar de consuelo, corro a los brazos de Jesús, corro a las rodillas de mi Señor, y ese
Y ese es un versículo de consuelo para mí. Entonces corro a ese lugar de refugio. Son mis 2 versículos. Y ustedes tienen que tener, ¿no?, ahí su vasija. Hay mucho maná, pero tienen que tener su vasijita, su reserva de emergencia, ¿sí? Esa, comes, masticas bien. Y son aclarados tus ojos, es fortalecida tu alma. Ok, número 2, la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, la vara de Aarón, representa el sacerdocio de Cristo. Pero yo también pienso que es el testimonio de salvación. Porque miren, la Biblia dice que nosotros éramos ramas, ¿sí? Que somos como ramas, que hemos sido injertados a la vid y que nosotros damos fruto en él. Y entonces, ¿qué éramos? Éramos palos secos. Y entonces, ¿saben? Creo que todos deberíamos escribir nuestro testimonio cuando nos hemos sido salvos, cuando el Señor nos ha rescatado. Y deberíamos recordar cómo éramos. ¿Sí? Creo que deberíamos recordar, porque miren, el palo era bien interesante, porque se veía el palo, pero en el palo había flores y había frutos. Entonces yo hago un ejercicio de recordar en qué condición me encontraba antes de conocer a Jesús. Y digo, Señor, yo estaba muerta. No, yo de verdad. Y muchas veces, el David sabe, yo a veces le digo, si no hubiese sido por Jesús, hoy yo no estaría sobre la tierra, hubiese muerto. Hubiese muerto, porque estaba debilitando mi cuerpo y mi mente, y estaba en un estado tan profundo de depresión y de desequilibrio emocional que, no sé, saltando de algún peñasco, porque yo saltaba de todo lugar que podía saltar, de las montañas, me iba a hacer espeleología con mi hermana, no sé, me encantaban las cosas peligrosas, me subía donde podía subir, saltaba de donde podía saltar. Y yo digo, un día, me acuerdo, estábamos en una cueva en México y ninguno del grupo de espeleología se animaba a saltar de un peñasco a un pequeño como charco, arroyo que había. Y miren, espeleólogos ya con experiencia no querían saltar. Y yo salto. Me he subido, no sé cómo, por las piedras y he saltado. Y me dicen, Vesna, cuando saltes, en cuanto toques el agua, tienes que subir tus piernas así, porque es tan baja, es tan poca agua que no tienes que chocar tus piernas contra el fondo porque te puedes lastimar. Y me acuerdo, sí, claro, ¿no? Entonces hice eso, salté y inmediatamente subí mis piernas para causar que mi cuerpo haga como un pequeño volterete en el agua. Y miren, he sentido mi cabeza rozar contra las piedras del fondo. Yo he salido así como, no sé si quieran saltar, ¿no? Y bueno, después varios chicos después de mí se animaron a saltar, pero bueno, no era solo eso, era el desequilibrio que había en mi alimentación, las cosas que hacía. Yo digo, no, si Jesús no me hubiese rescatado cuando me ha rescatado, hoy yo no estaría aquí. No me hubiese casado, no hubiese tenido hijos. Y entonces yo recuerdo lo desesperada, lo angustiada, lo fuera de equilibrio en que estaba mi vida, lo asolada que estaba mi alma. Y recuerdo el día que he visto su luz. Recuerdo la esperanza con el que Él me ha llenado. Y las cosas se ven de otra manera cuando miras desde ahí, desde el lugar de tu testimonio. Y dices, Señor, ¿qué te puedo exigir? ¿Qué te puedo pedir? Si todo lo que tengo ahora es tiempo extra, ¿sí? Todo lo que tengo ahora, todo lo que disfruto ahora,
es solamente tu gracia. Entonces me da como esta sobriedad, ¿sí? Me ancla en el piso, es como una plomada que me alinea otra vez en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces todos tenemos que recordar de dónde hemos salido. Miren, constantemente Dios le hacía recuerdo al pueblo de Israel de: yo soy el Dios que te sacó de Egipto. ¿Sí? Así se presentaba delante de Israel. ¿Qué les estaba diciendo? No se olviden de dónde los he sacado. No se olviden qué eran antes de ser mi especial tesoro, antes de ser la niña de mis ojos. No se olviden qué eran, ni de dónde han salido de la esclavitud, ni cómo sus señores, digamos, los trataban. No se olviden, ¿verdad? Que yo soy el que los he traído a la tierra prometida, que los he sacado a una tierra de abundancia y a la libertad. Entonces, amén. Ese es, yo pienso, es el segundo elemento que tenemos que tener bien guardado en nuestro lugar del arca del pacto. Y finalmente habían las tablas de la ley. Y las tablas de la ley eran el fundamento del gobierno de Dios y eran un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero miren qué interesante. La ley de Dios también nos habla de su posición como juez y de justicia y de juicio, ¿verdad? Porque la ley habla de consecuencias, de las cosas que hacemos, de que Dios ha puesto límites en la vida. Pero miren este versículo tan interesante. Vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11 dice: y cuando Él venga, hablando de quién, del Espíritu Santo, del Consolador, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, para mí las tablas de la ley también hablan de la autoridad de Dios, ¿verdad? De que Él está en control de todas las cosas, de que sí debemos arrepentirnos, pero que también Dios ha establecido leyes y Él es el que va a juzgar y Él es el que trae justicia. Amén. Para mí también habla del Espíritu Santo, porque miren, en el Antiguo Testamento, o sea, nosotros teníamos la ley, pero en la gracia tenemos la ley escrita en nuestros corazones. ¿Y quién es el que escribe esta ley en nuestros corazones? Es el Espíritu Santo. Entonces, por una parte es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, es la convicción de que Dios está en autoridad, de que Dios está en control, de que Dios tiene la última palabra. Y para mí, si la vara de Aarón habla del pasado, las tablas de la ley hablan del futuro. ¿Sí? Que no se ha terminado la novela. Hay capítulos todavía, ¿no? Estamos en la mitad. ¿Sí? Y que no está todo dicho, ¿verdad? Hoy sí, estamos en la dispensación de la gracia. Dios nos ha dado un tiempo para rescatar la mayor cantidad de almas que podamos de esta tierra, ¿verdad? Y que Él pueda como cosechar la mayor cantidad de hijos para su gloria. Pero va a venir un tiempo donde esto va a acabar. ¿Sí? Y Satanás con todas sus huestes van a ser juzgados. Nosotros también vamos a comparecer delante del trono de Dios. Amén. Entonces también es interesante que entendamos que
no, la historia no ha terminado. A veces somos fatalistas y decimos, bueno, ya mira cómo está el mundo, ya, ay, no se puede cambiar, no sé, me imagino, digamos, a los cristianos en Cuba diciendo, nuestro país está completamente destruido, no tenemos ningún tipo de economía, no hay democracia. Pero, ¿de qué se pueden agarrar estos hermanos? Ellos pueden todavía creer que no es el último capítulo, que el Señor todavía se puede levantar y restaurar. Amén. Y nuestros hermanos en Cuba están orando y siguen orando, y Dios los bendiga. Amén. Y nosotros también no podemos desmayar. Tenemos que saber, ¿verdad?, por eso dice, el Espíritu Santo nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por cuánto? Porque Jesús ha resucitado, porque Él va a venir. Y miren cómo se presenta Jesús en Apocalipsis a Juan. Es tan interesante. En Apocalipsis 1:8 le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ese es Yahweh. Ahora miren qué interesante. Jesús, cuando se presenta a Juan, le dice el que es, dice yo soy. Y si ustedes saben que el yo soy era el nombre con el cual Dios se le presentó a Moisés. Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? Podemos decir, era este mismo yo soy el que le estaba hablando a Moisés, era el mismo yo soy, es Yahweh. Jesús es Yahweh, ¿entienden? Jesús es Jehová, Jesús es el que le hablaba a Moisés, Jesús es el que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, es Jesús el que los sacó de Egipto. Jesús les está diciendo, yo soy, ¿sí?, el principio, el fin, el que es, el que era. ¿Qué les está diciendo? El que era, el que ustedes han escuchado. Soy el que ya me he presentado desde tiempos pasados, y el que ha de venir. Y es como les está diciendo, miren, así tan seguro como todo lo que he cumplido desde el principio del mundo con ustedes, a través de mis pactos, a través de mis dispensaciones, también voy a cumplir. ¿Sí? Les dice, el que es, soy el que hoy, soy tu salvación, el que tú conoces, el que tú adoras, el que es en tu vida, el que era. Todos los testimonios que podemos leer, era Jehová hecho carne, era Jesús caminando en la tierra, y el que ha de venir, como diciendo, ninguna de mis promesas va a caer a tierra. Amén. Entonces tenemos que, este tiene que ser otro de nuestros versículos ancla, ¿verdad? El que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, ¿qué podemos resumir en todo esto? Miren, el maná es tu presente, es lo que comes hoy, es de lo que te alimentas hoy, ¿verdad? Es lo que tienes que recibir de Dios hoy, que te tiene que sustentar. La vara de Aarón es el pasado, es el testimonio de Dios afirmando tu vida en Él, ¿verdad? Y para mí las tablas de la ley es el futuro, es todo lo que se va a cumplir, todo lo que Dios ha prometido que se va a cumplir. Como diciendo, está escrito en piedra, nadie lo puede borrar, ¿verdad? Entonces, miren, yo los animo. Y vamos a leer este último versículo que quiero que lean conmigo. Dice Eclesiastés 7:14. Aquí está. Bueno, ya. Eclesiastés 7:14. En el día del bien
goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Qué interesante. Miren, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, y en otras traducciones dice, en el día malo, y en el día malo, considera. Considera. Qué interesante esa palabra, considera. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que meditemos sobre algo. En el día malo, considera, medita. ¿Sobre qué vamos a meditar? Entonces, miren, estas tres cosas. Sobre estas tres cosas tenemos que meditar. Sobre un presente, una promesa, algo que tú tienes que sustenta tu vida, como Isaías 66. Pueden copiarse si quieren, Isaías 66, 12, que dice sobre las rodillas seréis mimados. Pueden correr a las rodillas de Jesús. Amén. En tu pasado, que es tu testimonio, recordar de dónde has salido y hasta dónde Dios te ha traído. Amén. Y tres, tu futuro, saber que no está todo dicho, que el Señor todavía se va a glorificar. Le dice a Jesús, te he glorificado y te glorificaré. Amén. Dios no ha perdido la batalla, Dios no está nervioso. Miren, dice que está sentado sobre su trono. ¿Tú cuando estás sentado, estás preocupado? No. Yo cuando estoy sentada estoy tranquila. Si me ves caminar arriba, abajo, es que algo está pasando en mi cabeza, ¿no? Estoy preocupada. Algo está tramando esta cabecita que en algo estoy pensando. Me siento, me paro, me sirvo un té, otra vez subo, bajo. Ay, algo está maquinando. Ay, arriba. Pero miren, Dios está sentado sobre su trono. Él no está preocupado. Amén. Entonces, miren. Voy a terminar haciéndoles recuerdo. Primera de Pedro 5:8. Que dice: sed sobrios o estad equilibrados. O como considerad y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, miren, tienen que correr cuando estén así, tienen que saber, tienen que correr al lugar más seguro. No se expongan. ¿Han visto cómo tu cerebro habla con tu cerebro? No sé, son partes ahí. Mi cerebro habla con mi cerebro y discuto conmigo misma, pero tienes, pero no quiero, pero estoy cansada, pero podrías, pero después puedes descansar si quieres, ya entonces haré, ¿no? Así me convenzo a mí misma. Y bueno, al final, no sé, hay más de uno discutiendo ahí arriba, yo no sé quiénes son, pero tienes que tener estos argumentos para discutir con los que, como mi amiga discutimos, estaba hablando con el Freud, ¿no? Con el subconsciente, en el consciente, o no sé con quiénes, cuántos hay, pero el alma humana es engañosa. Entonces tenemos que tener estos simientes, estos pilares en nuestra fe que nos calibran. Ustedes saben que todo tiene una calibración, ¿sí? El metro, el litro, por eso son el sistema básico de medición. Y hay una calibración, hay un centro, creo que es en Ginebra o en Francia, no me acuerdo, pero que tienen guardado en una bóveda la medida del metro. Bueno, antes tenían, ahora miden por la distancia del átomo o del rayo de luz que el átomo emite, no sé cómo es la cosa ya, pero también tenían así la medida de peso, el gramo. Ahora dicen no sé cuántos átomos de carbono, o sí, creo que son no sé cuántos átomos de carbono que hacen un gramo.
¿no? Pero antes era como tenían en una bóveda guardado así el gramo. Ese era el referente. Y con eso se calibraban todas las balanzas del mundo. Con eso se calibraban todas las reglas del mundo. Entonces tú también tienes que tener algo que te calibra, algo que calibra tu alma. Y para mí es esta arca del pacto. Y decir, a ver, otra vez vamos a enrectar las cosas y vamos a caminar en dirección del plan, del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ya, yo no sé si son enfermeros, mecánicos, músicos o profesores o no sé, ¿no? Pero todos tenemos nuestro kit y en el espíritu tenemos que tener nuestro kit de emergencia. Amén. Amén. Ok, pónganse de pie. Voy a orar por ustedes. Señor, te damos gracias porque tu palabra es ancla segura para nuestras almas. Y Señor, te pedimos que tú puedas establecer por el poder de tu palabra, Señor, un arca de testimonio en nuestros corazones. Señor, tú haces todas las cosas de acuerdo a un modelo y de acuerdo a un diseño. Tú le revelaste a Moisés el diseño en el desierto. Y Señor, tú también, de acuerdo a un diseño, has establecido tu templo en el cielo. Y hoy también tú estableces en nuestros corazones, Señor, tu templo de acuerdo a tu diseño. Y te pedimos, Señor, que no falte en nuestras vidas este elemento, Señor, que no falte en nosotros la pieza principal, Señor, en el lugar santísimo. No falte en nosotros el arca del testimonio de nuestro Dios. Señor, que en el día malo no nos encontremos, Señor, vacíos. En el día malo, Señor, no nos encontremos sin recursos. Que, Señor, en el día malo no nos encontremos sin un kit de emergencia que nos puede sacar de todo apuro y de todo peligro. Señor, seamos diligentes en cumplir todo aquello que tú nos mandas y seamos responsables, Señor, de cumplir llenando del arca esta arca, Señor, con tu testimonio, llenando nuestros corazones con tu testimonio, porque en verdad, Señor, en el arca en el desierto había campo para mucho más testimonio, Señor, y en nuestros corazones también hay campo para mucho testimonio. Señor, seamos diligentes en guardar estas cosas en el corazón para que nuestra fe sea fortalecida, Señor, para que tu presencia, dice tu escritura, que tu presencia moraba sobre el arca del testimonio. Señor, sea un lugar donde tu presencia puede morar confiadamente sobre nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, te adoramos, Señor Jesús, porque tú eres en nuestras vidas hoy. También eras, Señor, aquel que ha preparado este plan. Y Señor, creemos que también has de venir y que ninguna de tus promesas caerán a tierra. Tú eres, al final, también nuestro arca de testimonio. Te damos gracias, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. No hay otro como tú, Señor. Eres perfecto y amado de nuestras almas. Hoy día corremos a ti, Señor, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.